primeros coloquios Agile de 2025 de este nuevo año con la presentación de la profesora María Méndez Orense, que lleva por título Modalidad de óntica y directividad en los textos en torno a la ley agraria de la segunda mitad del siglo XVIII. María Méndez Orense es profesora ayudante doctora en el Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la Universidad de Sevilla. Es doctora en estudios filológicos por esta misma universidad. Su tesis doctoral, dirigida por el profesor Rafael Cano Aguilar, se tituló La prosa preensayística de los economistas políticos en España, 1600-1795, estudio, no sé qué me ha pasado, que se me ha bloqueado, perdón. Estudio sintáctico discursivo y recibió el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Sevilla. Es miembro del mismo grupo de investigación al que yo pertenezco, el español hablado en Andalucía, Estudios Históricos de Análisis del Discurso, y forma parte del equipo de trabajo del proyecto de investigación de Acorales, dirigido por el profesor Santiago de R. Quesada y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y fondos FEDER. Su actividad investigadora se centra en tres ámbitos: variación lingüística, historia de la lengua española y análisis del discurso. Desde el año 2016 imparte docencia en el grado y máster de la Facultad de Filología y de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, y ha realizado también varias estancias de investigación pre- y postdoctorales en la Universidad de Friburgo de Brisgovia, Universidad de Múnich, Universidad de Barcelona y Universidad Libre de Berlín, y colabora asimismo en la redacción del Diccionario Histórico de la Lengua Española como miembro del equipo de la Universidad de Sevilla. Pues con todo esto, María, tienes la palabra y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Francisco, por la impecable presentación. Muchas gracias a todos vosotros, vosotras, agileros, agileras, por haber contado conmigo para hacer esta presentación, para participar, en el que al final siempre va a ser la primera edición de los coloquios agiles. Así que me siento sinceramente muy afortunada por estar hoy aquí y por tener la oportunidad de compartir con vosotros una de las líneas de investigación que estoy siguiendo en este momento. Al final, cuando uno termina la tesis doctoral, pues se plantea si continuar ahondando en el tema al que ha estado dedicando tanto tiempo durante la realización del doctorado o abrir nuevas vías. En mi caso, he querido abrir nuevas vías, algunas de las cuales ya había iniciado previamente también el doctorado, pero es cierto que, como siempre suelo decir, yo por alguna razón irracional que desconozco, quizás algo genético por mi familia de economistas, sigo completamente enamorada de los textos que investigué en la tesis y sigo queriendo ahondar en ellos y en sus particularidades lingüísticas, discursivas, sintácticas, etcétera. Em, Me vais a disculpar en primer lugar si alguno estuvo, creo que Francisco sí estuvo, ¿no? En mi presentación durante el Congreso de Historia de la Lengua en Zúrich, porque voy a seguir una vía muy similar a la que seguí en ese momento. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que cuando he tenido que poner por escrito esa comunicación que llevé a cabo en el Congreso de Zúrich, porque donde también coincidí, recuerdo con Irene y con Nerea, al menos, creo recordar, pues han surgido muchas dudas, muchos obstáculos, cosas que, bueno, no necesariamente pasé por alto a la hora de elaborar la comunicación, pero uno sabe que hasta que no se pone a escribir no hay los mismos avances, ¿no? Así que quiero compartir con vosotros un contenido ligeramente similar a lo que presenté en ese congreso, pero habiendo profundizado mucho en algunos aspectos y presentándoos además algunos puntos en los que sigo teniendo dudas, porque creo que al final, si para algo me sirvió la Giles,
pues para aprender y crecer con todos los compañeros con los que tuve la fortuna de pasar tiempo, ¿no? Así que yo también os voy a plantear algunas dudas que sigo teniendo al respecto y que también he ido consultando con Paula Albitre, que no sé si aparecerá en algún momento. Em, pues bien, este es el índice de mi presentación. Eh, Me he mantenido también, como hice en Zurich, dentro de un texto concreto, que es el informe sobre la ley agraria de Pablo Olavide. Precisamente este año, cosa que bueno, no había caído en la cuenta hasta que leí una noticia de nuestra universidad hermana, de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Este año se cumple el 300 aniversario del nacimiento de Pablo Olavide, así que bueno, pues analizar su producción textual me parece un homenaje adecuado para todo el trabajo que realizó este gran exponente de la ilustración española. Ahí tenéis el índice de mi presentación. Disculpadme también si no es apropiado dirigirme a vosotros en segunda persona del plural, pero es lo que pensaba hacer desde el principio. Espero que esté bien. Como ha señalado Francisco, esta comunicación se inserta en el marco del proyecto Diacorales, que está activo, si no me equivoco, hasta 2026. En concreto, se inserta en una de sus líneas que se centra en la caracterización discursivo tradicional de textos de perfil concepcional distante, en mi caso son los que yo selecciono, producidos durante la etapa evolutiva del primer español moderno, siguiendo la terminología de Álvaro Octavio de Toledo. A través de esta línea de investigación, pretendo delimitar el estándar de la prosa de asunto político y socioeconómico de la segunda mitad del siglo XVIII. Sigo la clasificación que propone Dani de Rivera y Álvaro Octavio de Toledo nuevamente, y sigo además una línea muy similar a la que bueno, realicé durante la elaboración de mi tesis doctoral, si bien ahí también traté textos del siglo XVII. Busco aportar nuevos conocimientos a la historia de la modalización deóntica en español, más allá de las perífrasis verbales de obligación. Precisamente ahora, a principios de 2025, aunque con fecha de 2024, ha salido publicado un artículo mío en un monográfico que ha dirigido Santiago del Rey Quesada, sobre oralidad y escritura, y mi artículo versa sobre las perífrasis de modalidad en la prosa económico-política del 18. Luego me voy a referir a ese artículo. El objetivo en esta charla en concreto es determinar las formas léxicas, gramaticales y estructuras sintácticas que se emplean para la expresión de la obligación y la sugerencia en el informe sobre la ley agraria de Pablo de Olavide, de 1768. Luego voy a hablar un poco del contexto histórico que rodea a la producción de esta obra. Mediante un enfoque de análisis funcional y onomasiológico en la medida de lo posible, aunque esto es ciertamente difícil, parto de los enunciados en los que el autor ilustrado propone recomendaciones, más que obligaciones, aunque a veces lo formula como obligaciones, para reformar la ley agraria. Y recopilo las formas lingüísticas, principalmente aquellas regidas por un verbo que el autor selecciona para asumir esta función semántica y discursiva. Un segundo. Considero que el procedimiento de la recontextualización que proponía Wulff-Sterager es fundamental para cualquier historiador de la lengua, y eso pues también lo quiero compartir en este foro. Desde que inicié la trayectoria de mi tesis doctoral, yo fui consciente de que tenía que al menos enterarme de lo que suponía la economía española en los siglos XVII y XVIII, y en este caso en el siglo XVIII. El contexto histórico de la segunda mitad del siglo XVIII español se caracterizó en el marco del pensamiento ilustrado y del reformismo borbónico por el auge de la economía política. Sobre esto han escrito mucho los historiadores del pensamiento económico español. Disculpadme.
Los textos representativos del pensamiento económico español durante la época de la Ilustración heredaron los moldes textuales de una tradición escritural que se remonta a la actividad de los arbitristas de los siglos XVI y XVII y los proyectistas de la primera mitad del siglo XVIII. Sobre esto he tratado en el libro que ha derivado de mi tesis doctoral. Toda la bibliografía me la podéis consultar o bien al final, no voy a poner una lista exhaustiva al final porque no creo que sea conveniente. Preguntadme en cualquier momento si queréis la referencia completa o al final me preguntáis por ella y yo os la doy en un momento. Durante el reinado de Carlos III, quien accedió al trono en 1759, se emprendió un ambicioso proyecto de modernización de los sectores productivos del país: agricultura, industria y comercio, cuyo estado de abandono y atraso suponía un importante obstáculo para el desarrollo económico español. En este proceso de renovación, la agricultura ocupó un lugar predominante debido a su baja productividad en España y a sus problemas estructurales. Las propuestas para reformar la legislación agrícola se inspiraron principalmente en la fisiocracia, corriente de pensamiento surgida en Francia, de la mano principalmente de François de Quesnay, que consideraba la agricultura como la única fuente real de riqueza. La circulación de los nuevos modelos económicos europeos del siglo XVIII se vio favorecida por su difusión a través de las sociedades económicas de amigos del país, que surgen también a mediados del siglo XVIII y que funcionaban como un foro de debate, y la prensa especializada en asuntos económicos, la cual se nutría en muchos casos de artículos traducidos del francés. Sobre esto he trabajado recientemente con mi compañera Elena Carmona Llanes. Ha salido con fecha de 2024 un capítulo del libro de ambas sobre la traducción de artículos para la conformación de un periódico especializado en economía que se llama El Semanario Económico y que se publicó de 1765 al 67. Entre las iniciativas más significativas de este periodo destaca el expediente de la ley agraria, un proceso muy interesante, administrativo y legislativo, que realmente nunca llegó a materializarse. Sin embargo, constituyó uno de los intentos más relevantes de reforma agraria en la España dieciochesca. En el contexto de este debate, economistas ilustrados como Campomanes, Olavide y Jovellanos elaboraron informes, discursos que proporcionaban instrucciones y recomendaciones a las autoridades políticas encargadas de la toma de decisiones y del establecimiento de la normativa. Pablo de Olavide, en concreto, redactó en 1768, desde su posición como intendente de la ciudad de Sevilla y con el apoyo de especialistas en temas agrarios, el documento que sentaría las bases de este proyecto de reforma del expediente, el informe al Consejo sobre la Ley Agraria. Olavide propone y desarrolla de forma argumentada un conjunto de medidas políticas que, a su juicio, debían implantarse para alcanzar el correcto funcionamiento de la economía española. Cambios, bueno, estas cosas no nos interesan tanto a los lingüistas, pero bueno, cambios en el repartimiento de tierra, modernización de las técnicas agrícolas, creación de escuelas para la formación de los agricultores, entre otros. La presencia en el texto de estrategias lingüísticas que vehiculan la expresión de conceptos tales como la obligación, el consejo, la recomendación, la sugerencia, la conveniencia, entre otros, es por tanto muy frecuente. El informe es un texto híbrido que se estructura en dos partes bien diferenciadas. No me atrevo no sé si atreverme a enseñarlo, porque veo que igual me sale mal la jugada, entonces no me atrevo, pero bueno, podéis, podéis acceder al informe de manera digitalizada. Esta hibridez se manifiesta en que el informe se estructura en dos partes claramente diferenciadas. La primera es la más extensa y es la memoria principal, el informe propiamente dicho, un texto mucho más reflexivo,
argumentado y con un estilo más cercano al ensayo. Hay una segunda parte, que es un anexo final, que Olavide denomina catálogo metódico, también se denomina articulado metódico, y es una sección compuesta por 28 artículos numerados que sintetizan las proposiciones de ley que previamente en el informe se han discutido. La configuración de esta segunda sección evoca mucho más la estructura propia de los textos jurídicos administrativos. Por eso son dos partes claramente diferenciadas, dos zonas discursivas diferentes que deberían analizarse de manera diferente, y sobre esto pues profundizaré más adelante. El informe del intendente de Sevilla, Pablo Olavide, fue incluido en el memorial ajustado hecho de orden del Consejo sobre los daños y decadencias que padece la agricultura, sus motivos y medios para su restablecimiento y fomento. Sabemos lo mucho que gustaba a los españoles del siglo XVIII por estos títulos tan largos, ¿no? Este memorial ajustado se publicó en 1784 a instancias de Pedro Rodríguez de Campomanes, que por entonces desempeñaba el cargo de fiscal del Consejo de Castilla. Ese memorial ajustado incluye no solamente el informe de Olavide, sino diversos informes, respuestas y propuestas que los intendentes de distintas provincias habían enviado al Consejo desde al menos el año 1752. Este memorial, del que tenéis ahí un pequeño fragmento de la portada, fue el que sirvió de base a Gaspar Melchor de Jovellanos para publicar en 1795, nuevamente por encargo de Campomanes y en representación de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, el informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de ley agraria, que también tenéis, cuya portada también tenéis ahí. Y no son los únicos textos. Otros textos relevantes vieron la luz en el siglo XVIII con motivo del debate en torno al expediente de la ley agraria. Por ejemplo, el texto Idea de la ley agraria española de 1786 de Manuel Cisternes y Feliú, publicado en Valencia, y Reflexiones sobre la ley agraria. Reflexiones sobre la ley agraria de que se está tratando en el Consejo, que además mm, es un texto formulado en forma de epístola que contesta al anterior texto de Manuel Cisternes y Feliu, y bueno, con eso estoy ando liada ahora mismo. Este último texto es de 1788, como veis son todos de la misma época. Esta contribución tiene como objetivo analizar y clasificar los mecanismos lingüísticos que verbalizan la formulación de propuestas reformistas en la obra de Olavide. Concretamente, me propongo efectuar un análisis exhaustivo de las variantes léxicas, morfológicas y sintácticas que se integran en las secuencias instructivas del texto como fórmulas para la expresión de la obligación y el consejo. También se exploran las variables gramaticales más frecuentes, tiempo verbal, agentividad y patrones de integración sintáctica recurrentes en la hilación del discurso. Nos situamos ante una obra representativa de la prosa de asunto económico-político de la segunda mitad del siglo XVIII, como he dicho al principio de mi intervención, orientada a la distancia comunicativa, por lo que la frecuencia de uso de estrategias de mitigación, cortesía y despersonalización que confieren apariencia de objetividad al discurso es alta. Por otro lado, dada la importancia del factor discursivo tradicional en la selección de las variantes léxicas, he optado por presentar los resultados del análisis de manera diferenciada para las dos partes de la obra, la memoria y el articulado metódico. Finalmente, el hecho de centrarnos en un autor individual nos permite detectar características particulares que podrían responder a una motivación autoral o estilística y que manifestarían un impacto significativo del idiolecto. Estos rasgos serán contrastados próximamente en las jornadas que organiza mi proyecto de investigación. Espero que esté todo esto listo, con los de otros informantes del expediente de ley agraria. Y ahí, pues, quizás saquemos algunas conclusiones sobre
estas cuestiones que nos traen a Francisco y a mí por el camino de la amargura, que son qué impacto tiene lo idiolectal, qué impacto tiene lo estilístico, qué impacto tiene lo discursivo tradicional. A ver, vale, perdón. La modalidad, que es el concepto en el que me voy a centrar ahora, es una categoría semántica transcategorial que la nueva gramática de la lengua española define como la manifestación de la actitud del hablante en relación con el contenido de los mensajes y que se expresa en el discurso a través de diversos medios léxicos, gramaticales, entonativos, incluso o gestuales. La tipología de la modalidad constituye un aspecto controvertido en la bibliografía especializada. Si bien la clasificación bipartita entre modalidad epistémica y deóntica ha predominado tradicionalmente en los estudios hispánicos, como demuestra la bibliografía, en las últimas décadas se ha consolidado una taxonomía tripartita que incorpora y diferencia la modalidad dinámica. Esta es la clasificación que siguen, por ejemplo, Chilinsky y Espinosa en su libro de 2018. También la sigue Miriam Tegel, que en su tesis de 2017. Según Michael Perkins, cada tipo de modalidad se rige por diferentes principios. La modalidad epistémica por leyes racionales, conocimiento y creencias sobre la verdad proposicional. La deóntica por leyes sociales, obligaciones, permisos, prohibiciones. Y la dinámica por leyes naturales, capacidades, habilidades y disposiciones inherentes al sujeto. Otras clasificaciones reconocen además un último tipo de modalidad, la modalidad axiológica o apreciativa, que evidencia la valoración que hace el emisor sobre lo comunicado conforme a una escala de valores. Aunque sobre esto hay bastante caos, ¿no?, en la bibliografía. Desde una perspectiva discursivo-textual, los mecanismos lingüísticos de modalización deóntica presentan una notable incidencia en las secuencias instruccionales o instructivas, siguiendo la denominación de Adam primero y después de Fuentes Rodríguez. En ellas, el locutor orienta al destinatario hacia la realización de determinadas acciones que, proyectadas al futuro, buscan alterar un estado de cosas. Esta transformación se plantea como beneficiosa para el destinatario. No siempre, pero suele plantearse como beneficiosa para el destinatario, quien, en el contexto de nuestro corpus, no es un individuo particular, sino que es colectivo, es el propio Estado español del siglo XVIII. En el campo de la pragmática, la expresión de la obligación o la sugerencia se vinculan con la formulación de actos de habla directivos. En concreto, y según la clasificación que propone en su tesis doctoral Gancedo Ruiz, estarían ligados a los actos impositivos, instructivos y admonitorios. El análisis de la modalización deóntica requiere además considerar tres parámetros, que son los que están apuntados en la diapositiva. La distinción establecida por Lyons entre posibilidad deóntica vinculada a la expresión del permiso y necesidad deóntica relacionada con las órdenes y los mandatos sería el primer parámetro. En mi estudio yo me centro en la necesidad deóntica no factual. No me interesa tanto el permiso ni me interesa tanto la necesidad factual, es decir, la necesidad, digamos, lo que estaría más vinculado a la modalidad dinámica. El origen deóntico también es un parámetro importante. Puede emanar de una fuerza interna, por ejemplo, con el uso de la primera persona, ¿no?, de singular, o ser impuesta por circunstancias externas. Nos ocupamos del segundo caso, que implica la presencia de dos entidades discursivas, el emisor de la instrucción y el destinatario responsable de su ejecución. Creo que es importante, aunque no me he metido mucho en el análisis polifónico, sería interesante, aunque no he ahondado mucho en ello, pero es importante tener en cuenta que Olavide no puede decidir, es decir, no porque él proponga esas reformas, estas se van a implantar, ni muchísimo menos.
Es más, muchas otras personas hicieron propuestas. La autoridad última la tienen las competencias gubernamentales. Sí, por eso no estamos ante un acto de habla realizativo, como puede ser un verdadero texto jurídico administrativo que haya sido publicado por el gobierno, ¿no? De hecho, como he dicho antes, esa ley agraria nunca llegó a existir. Ya por último, hay que tener en cuenta que, como ocurre con los otros tipos de modalidad, la modalidad deóntica es gradual. Bybee y otros autores distinguieron entre la obligación fuerte, es decir, los mandatos imperativos, y la obligación débil, que incluiría matices de conveniencia, consejo o recomendación. Esta gradación está estrechamente vinculada a la tipología textual, tal y como señaló Miriam Tegel en su tesis, mientras que en los textos normativos, como los judiciales, los enunciados modalizados pueden y suelen interpretarse como imposiciones, en otros géneros discursivos, lo normal es que la obligación se atenúe hacia recomendaciones sobre el comportamiento del sujeto modal, al menos en la distancia comunicativa. En la historia de la lengua española, la investigación sobre modalizadores deónticos se ha centrado en el estudio diacrónico de las perífrasis modales obligativas, formadas por los auxiliares deber o deber de, haber que, tener que, ser de, más infinitivo. No he recopilado aquí toda la bibliografía que hay sobre la trayectoria diacrónica de las perífrasis obligativas, pero sí remito a ese artículo al que me había referido previamente, que he publicado en la revista Anuari de Filología y en la que sí que he llevado a cabo un exhaustivo estado de la cuestión sobre los estudios lingüísticos de la historia, sobre la historia de las perífrasis verbales de obligación. En cambio, son menos numerosas las aproximaciones a otro tipo de construcciones que también sirven para expresar en el discurso conceptos como la obligación y el consejo. Tres autoras han analizado el uso en textos de verbos realizativos como mandar y obligar, el caso del trabajo de Almeida, los verbos modales no perifrásticos, por ejemplo, convenir y necesitar. López Izquierdo y Tegel se han ocupado de esto. Otros trabajos han abordado el valor deóntico de las aserciones atributivas que siguen el patrón sintáctico ser más adjetivo, más completiva, como Catalina Gerhalter, que trató sobre es preciso que, sobre el adjetivo preciso. También José García Pérez ha hablado de la interpretación deóntica que pueden tener adjetivos utilizados comúnmente como evaluativos, como interesante e importante. Finalmente, el trabajo de Morillo Velarde, de 2011, se centra en el uso del denominado futuro de mandato en el texto de la Constitución de 1812. Eh, bien. El estudio histórico de los actos de habla directivos y la descortesía verbal, por otra parte, ha dado notables frutos en los últimos años. En el marco de la pragmática histórica del español, Iglesias Recuero, Cruz Bolio, Gancedo Ruiz y Albitre Lamata han adoptado una metodología de análisis abarcadora y funcional que, apartándose del enfoque semasiológico tradicional, les ha permitido analizar los actos de habla directivos en toda su complejidad desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Cabe señalar que los trabajos que abordan específicamente el español del siglo XVIII lo hacen a partir de un corpus conformado por textos dialogales y epistolares, cuyo tipo de discurso se aproxima en mayor medida al polo de la inmediatez comunicativa.
Con el objetivo de describir y delimitar el diasistema del español en cuanto al uso de expresiones de obligación y sugerencia, al menos en la etapa dieciochesca, resulta de especial interés contrastar sus resultados con los datos obtenidos en el presente trabajo. Tomaré como punto de partida la propuesta taxonómica de Albitre, la Mata, si bien, como hemos señalado antes, por las características textuales del informe de Olavide, no tendremos en cuenta conceptos tales como la petición, la solicitud, la prohibición, el permiso, el deseo o la pregunta. Me centro exclusivamente en aquellos momentos en los que el autor está expresando, está manifestando de la manera más explícita posible una recomendación o una obligación o mandato. Albitre señala que en el corpus epistolar del siglo XVIII que analiza, la realización lingüística más empleada para la formulación de actos de hablas directivos es el enunciado en imperativo. Le siguen las aserciones deónticas de obligación, enunciados realizativos, condicionales, aserciones en futuro, aserciones con poder, predicados epistémicos e interrogativas. Su análisis abarca un arco temporal más amplio, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, y es de notar que la autora detecta una bajada de la imposición en los enunciados directivos en el tránsito del español clásico a los textos de la Ilustración. El imperativo, por ejemplo, aunque sigue siendo habitual, reduce su presencia en el 18 con respecto a otras etapas y las estrategias de mitigación se hacen más frecuentes en esta etapa. También he querido referirme a un trabajo publicado hace unos años por Eva Martínez Díaz y que ella amablemente me facilitó, puesto que me resultó muy complicado acceder a él previamente. No es un trabajo que adopte un enfoque diacrónico, pero sí que analiza de forma abarcadora el paradigma de las estructuras verbales de obligación documentadas en el corpus del español conversacional de Barcelona y su área metropolitana. En orden de frecuencia, los mecanismos lingüísticos que documenta y que pues, creo que son ilustrativos, ¿no? Estamos hablando de un corpus de principios del siglo XXI, me parece que es de 2001. Lo que encuentra es, en primer lugar, la perífrasis tener que más infinitivo, luego el modo imperativo, presente de indicativo, la perífrasis haber de más infinitivo, haber que más infinitivo, necesitar, deber más infinitivo, hacer falta y la construcción atributiva es obligatorio. Me parece importante destacar esto porque ahora cuando pase al análisis cuantitativo de los datos del informe de Olavide, también es interesante observar que no hay, no solamente lo que se encuentra, sino estrategias de modalización deóntica que no están en el texto de Olavide y que sí se han registrado en otros corpus o que se registran en el español actual, etcétera, etcétera. Paso precisamente a esta sección, a la del análisis cuantitativo de los fenómenos. En mi exposición voy a referirme también a algunos porcentajes, lo que pasa que hay que tener en cuenta que he dividido la recopilación de los datos del informe propiamente dicho, como he dicho anteriormente, esa primera sección más reflexiva, más argumentada, y la del articulado metódico. Bueno, como he dicho antes, hay que tener presente que las aserciones directivas y deónticas presentes en el informe de Olavide no desencadenan una acción verbal de carácter oficial o institucional. El objetivo del texto es emitir una valoración del estado de las leyes agrícolas y plantear ante el Consejo de Castilla una propuesta de reforma legislativa. El tipo de discurso y la finalidad comunicativa determinan la selección de los mecanismos lingüísticos para la formulación de la obligación y el consejo en el informe. Por tanto, y como acabo de decir, estructuro la exposición de los resultados en las dos secciones. El informe propiamente dicho, memoria inicial más extensa y el articulado o catálogo metódico, mucho más breve, por cierto, que se anexa al final. El análisis cuantitativo revela que en el conjunto de la obra, las perífrasis modales de obligación
y en concreto deber más infinitivo, constituyen el principal recurso de modalización deóntica. Este fue el resultado que también obtuve en el estudio un poco más amplio que hice en la tesis doctoral. El porcentaje de manera conjunta, porque también están presentes las perífrasis en el articulado metódico, es de 40,7% en toda la obra. Otros mecanismos sí que presentan una distribución muy desigual en las dos secciones. En la memoria inicial, por ejemplo, son muy frecuentes las... No sé si pongo el puntero, ¿se ve? Sí se ve, ¿no? Vale, sí, Francisco, te he visto asintiendo. Vale, gracias. Bien, aquí está, eso es. Como digo, otros mecanismos presentan una distribución muy desigual. En la memoria inicial son muy frecuentes, es como podéis comprobar, las aserciones atributivas con predicado de interpretación deóntica y también el modo subjuntivo con valor de imperativo. En ambos casos suponen el 19,06 de esa parte, de la parte inicial del informe. Estos mecanismos no se documentan en el articulado metódico, como podéis comprobar en la tabla. También se observa un contraste en el uso de verbos modales, sobre todo de la forma convenir, tenéis aquí, em, sobre todo formado en tercera persona del singular, que se registra en 22 ocasiones en el informe y que no aparece en las disposiciones legislativas finales. Esto es muy llamativo, ¿no? Da buena cuenta de que son tipos textuales o zonas discursivas diferentes. En esta sección, precisamente en el articulado metódico, en las disposiciones judiciales finales, predominan, en cambio, por un lado, una estructura sintáctica que se emplea para formular mandatos y que encabeza buena parte de las propuestas de ley, es decir, los enunciados independientes con qué más subjuntivo, que esto es algo que sí que tengo que tratar con Paula porque no he llegado a encontrarlo en su análisis y no, algo se me ha debido escapar porque ciertamente en el articulado metódico son muy habituales las oraciones y los enunciados formados con esta estructura sintáctica. Y de hecho suponen un 51,4%, o sea, casi la mitad de, de los ejemplos de modalizadores deónticos de esta sección del texto. Finalmente, en ambas secciones perdón, un momento, se registran aserciones en futuro de indicativo, es decir, aserciones en las que se utiliza futuro de mandato. Los ejemplos no son muy numerosos, pero bueno, hay que tener en cuenta, esto es algo que en el artículo voy a explicar con detenimiento y que luego me voy a referir a ello igualmente, de todas formas. Aquí, en aserciones en futuro, recopilo los enunciados en los que el futuro es el único indicador de que ese enunciado debe interpretarse en clave deóntica. Y no incluyo aquí casos en los que deber se conjuga en futuro, que es muy habitual, ¿no? O que convenir se conjuga en futuro, sino casos en los que el único indicador modal es el futuro. Bien. Sobre las perífrasis modales, bueno, no me gusta nada darme autobombo y estas cosas, ¿no? Y, y meter spam en esta charla, pero bueno, ciertamente es que he dedicado bastante tiempo en redactar este artículo de la revista Anuari sobre las perífrasis de modalidad en la prosa económico-política española del siglo XVIII y realmente pues me remito a ello, ¿no? No voy a profundizar tampoco mucho aquí. Em, en ese artículo, disculpa, en ese artículo analizo todo el paradigma de perífrasis verbales comúnmente clasificadas como obligativas, pero tanto en los casos en los que están expresando modalidad deóntica como
los casos en los que están expresando modalidad epistémica, es decir, necesidad factual, inevitabilidad, incluso también tiempo futuro, ¿no? Aquí he extraído únicamente los ejemplos en los que las perífrasis sí que tienen un claro valor obligativo. Gracias a los últimos avances en los estudios sobre la historia de las perífrasis verbales de obligación, sabemos que el siglo XVIII es un periodo determinante en la evolución de este paradigma, que consolidará su forma actual a lo largo del siglo XIX. El siglo XVIII, y en este momento cito las palabras de Garachana y Hernández, de un trabajo de 2017, página 131, el siglo XVIII, como digo, marca el inicio del desplome de tener de más infinitivo, el comienzo del retroceso de haber de más infinitivo y el despunte de tener que más infinitivo, que se hará más visible en la centuria siguiente, cuando también se observa un avance notable en el empleo de haber que más infinitivo. Frente al modo imperativo, las perífrasis modales funcionan como mecanismos lingüísticos menos impositivos en la expresión de la obligatoriedad. Son, en cambio, realizaciones más directas en comparación con las construcciones atributivas con adjetivo o sustantivo de obligación o evaluativo. Estoy siguiendo la clasificación que hace Albitre Lamata y a la que luego me voy a referir. Una clasificación gradual que hace de estos fenómenos de modalización en términos de carga, mayor o menor carga impositiva y mayor o menor descortesía. La perífrasis más documentada, como se ha visto antes en la tabla, es deber más infinitivo. Haber de más infinitivo es una construcción perifrástica que, como ya han señalado muchos estudios, es polisémica. Está menos especializada en la expresión de la obligatoriedad y presenta matices significativos como la necesidad factual, el tiempo futuro y la inevitabilidad, que en el caso del informe de Olavide son más frecuentes. Es decir, en el informe de Olavide, la perífrasis de obligatoriedad más frecuente es deber más infinitivo. La perífrasis no quiero decir epistémica, pero la perífrasis de necesidad, epistemicidad, tiempo futuro, etcétera, es con diferencia haber de más infinitivo, mientras que el uso de óntico de haber de más infinitivo es menos frecuente. No es escaso tampoco, pero es menos frecuente. En cualquier caso, en las secuencias de elevado carácter instructivo, ya sea en el texto principal o en el anexo o en el catálogo metódico final, deber y haber de pueden alternarse, pueden introducirse alternativamente como formas sinónimas en un recurso de variatio estilística. Lo tenemos aquí en este ejemplo, pero por lo mismo que sería la perfección, no se puede empezar por ella. Allá debe ir la legislación. Este es el objeto a que debe dirigirse y este es el que tendrán las leyes que yo proponga, pero ha de ser por medios indirectos e impulsivos que obligan al propietario, etcétera, etcétera. Sí, ahí claramente están alternando de forma sinonímica. Yo en este ejemplo no observo una diferencia significativa notable entre las dos formas. Si alguien no está de acuerdo, por favor, que comente cualquiera de los ejemplos que revise. Respecto a las otras perífrasis que se documentan menos, el caso, por ejemplo, de haber que se documenta em, en 3 ocasiones únicamente. Esto, bueno, lo comenté en el artículo del Anuari y señalé que, tal y como señaló Márgara Chana, es probable que esta construcción sintáctica haya estado desde sus inicios más especializada en entornos discursivos próximos a la inmediatez comunicativa y que en textos próximos a la distancia comunicativa se haya optado por otras formas léxicas para la expresión de la impersonalidad deóntica. Por ejemplo, que es lo que ocurre en el informe de Olavide, el uso de deber
y haber de en construcciones con se, en lugar de emplear haber que más infinitivo, ¿no? Creo que también tengo, no sé si tengo aquí algún ejemplo con se, justamente no voy a tener, pero es muy habitual que esto ocurra. El caso de poder más infinitivo es también especial, ya que es poco habitual que se utilice como modalizador deóntico y en los casos en los que así es, se emplea como una forma muy mitigadora, ¿no? De la descortesía verbal. Se utiliza además formulado en condicional, en imperfecto de subjuntivo, pudiera mandarse, es decir, que es una forma muy cortés. Y lo más habitual es que se utilice como forma expresiva de la modalidad dinámica, es decir, capacidad, y no tanto como modalizador deóntico, aunque sí se utiliza en algunos casos. Tener que recordemos, es la forma que más documenta Martínez Díaz en ese corpus del español conversacional de Barcelona, solo aparece en el informe de Olavide una vez y además ostenta en este ejemplo que se recopila un valor de necesidad factual. Es decir, no es una recomendación, sino que es una necesidad inherente al hecho del que se está hablando. No se registra en el informe tener de más infinitivo, que siempre tuvo un uso muy limitado, y tampoco se registra deber de más infinitivo. Tampoco ser de más infinitivo del que ha hablado Octavio de Toledo. Malta José Meyer, por otra parte, sí había detectado un aumento del uso de deber de en textos del siglo XVIII, pero no es el caso. Yo, de momento, en los textos económico-políticos que he analizado el siglo XVIII, nunca me he encontrado deber de con valor obligativo. Si aparece, en todo caso, es con valor epistémico, pero nunca obligativo. Perdón, a ver. Vale. Aquí tenéis otros ejemplos en los que además quiero llamar la atención sobre algunas estrategias de borrado de la gente que son características de los textos de este tipo del siglo XVIII y que también comenta Albitre en su tesis doctoral. Tenemos, aparte de esas construcciones con se, que he comentado antes, hay también construcciones impersonales, casos en los que el verbo es activo pero el sujeto no es humano. Por ejemplo, la cuarta ley debe prohibir. Es habitual que ley sea sujeto, ¿no? En este caso sí tenemos en el siguiente ejemplo debe pues mandarse, perdón, se me va moviendo. Debe pues mandarse, aquí tenemos, sí tenemos una construcción con se, aquí también, etcétera. También es habitual que ambos verbos, tanto haber de, ambos auxiliares, haber de y deber, se formen en condicional o en imperfecto de indicativo, además de en presente, ¿no? Y en futuro igualmente, y bueno, hay que tener en cuenta que sobre todo el condicional y el imperfecto de indicativo serían formas mitigadoras de la carga impositiva de esos enunciados modalizados. En la siguiente diapositiva os muestro, desde mi punto de vista, el magnífico esquema que ha elaborado Paula Albitre Lamata en su tesis doctoral de 2023. Ha conseguido hacer algo que yo no fui capaz de hacer en la elaboración de la tesis doctoral, que es, bueno, pues desde su perspectiva de la pragmática histórica, un una enumeración, una ordenación de los mecanismos para la formulación de actos de habla directivos en función de la mayor o menor carga impositiva que ostenten y por tanto el mayor o menor grado de dirección y por tanto el mayor o menor grado de cortesía. Aquí arriba del todo tenemos las perífrasis modales, de verdad es que yo no sé lo que hago, perdón, cuando voy moviendo.
Tenemos las perífrasis modales, pero porque hay que tener en cuenta que en esta clasificación Paula se centra exclusivamente en aserciones deónticas, es decir, ella aquí no está incluyendo el imperativo, por ejemplo, que tiene mayor carga impositiva que las perífrasis de obligación, ¿no? En este caso, pues vemos que arriba del todo están las perífrasis de obligación, además los clasifica también en función de la construcción sintáctica y me interesa ahora mismo que nos fijemos tanto, si no se me mueve, en las construcciones atributivas con adjetivo de obligación como en las construcciones atributivas con adjetivo evaluativo. Albitre hace una distinción en términos de carga impositiva, cortesía y dirección entre las construcciones atributivas que contienen un adjetivo intrínsecamente obligativo, es decir, del tipo es necesario que, como ya tiene ahí, es preciso que, es menester que, no tiene por qué ser adjetivos, como ahora mismo mencionaré, es indispensable que, etcétera. Y por otro lado, construcciones atributivas que por factores contextuales, por factores pragmáticos, se interpretan como deónticas, pero que contienen en realidad un adjetivo que semánticamente es evaluativo y no obligativo. De estas construcciones precisamente era de las que hablaba José García Pérez en 2022. Del tipo es bueno que, es conveniente que, es oportuno que, etcétera. Yo no acabo de tener claro si es posible de verdad establecer una distinción nítida entre estos dos tipos de construcción. Por tanto, yo las he incluido en la misma categoría, como se veía antes en esta tabla, pero bueno, eso es algo que también discutiré con Paula y que será muy interesante discutirlo. Em, pero en cualquier caso, sí, me ajusto a esa distinción que propone Albitre entre los dos tipos de construcciones atributivas. El adjetivo más frecuente sería un adjetivo evaluativo, conveniente, es el que más se documenta. Posteriormente aparecen menester, preciso, necesario e indispensable. Indispensable, además, cuando hice la tesis doctoral solamente lo documenté en el siglo XVIII, no lo documenté en los textos del XVII. Y bueno, Paula ya sabe que es muy interesante rastrear la trayectoria diacrónica de cada uno de estos adjetivos y es algo que las dos queremos hacer próximamente. Em, en otros he incluido, me parece que están aquí, sí, he incluido formas que solamente tienen un ejemplo. Entonces, bueno, por un lado están los adjetivos, como he dicho. Conveniente, perdón, aquí se me ha colado menester. Aquí no debe ir menester, debe ir en sustantivo, como está aquí puesto. Aparte de adjetivo y sustantivo, es interesante que también pueden aparecer sintagmas preposicionales. Es que por eso no es tan fácil englobar esta categoría, porque ser de utilidad también encajaría en esta categoría y una construcción como ser de la última importancia, que además es una estructura intensificada, ¿no? También encajan aquí, no solamente son adjetivos, también pueden ser sustantivos, pueden ser síntomas preposicionales. El patrón sintáctico, y aquí también tengo que hacer un comentario, más habitual suele ser el patrón sintáctico formado por el verbo ser, normalmente en presente, el núcleo, que puede ser el adjetivo, el sustantivo o la construcción preposicional, y la completiva, que puede contener una conjunción seguida de subjuntivo o un infinitivo, que además, por cierto, en el informe es más frecuente, pero no es el único patrón sintáctico posible. En el informe aparece con cierta recurrencia la construcción me parece que. Me parece que, por ejemplo, aquí tenemos
Este es el objeto a que se dirigen mis ideas, pero me parece preciso esperar a que las cosas se dispongan arriba. Pero entre tanto, me parece que sería muy conveniente, además, fijaos en cómo se intensifica el adjetivo mediante la forma superlativa, a lo menos las leyes, etcétera, etcétera. Aquí creo recordar, sí, se combinan 2 formas. No basta extender las tierras y disminuir su precio, es preciso también mejorar su cultivo. No es menos, aunque sea cierto que encierra en su seno el único e inagotable tesoro de las verdaderas riquezas, no es menos constante que para que las produzca es menester enriquecerla y trabajarla con esfuerzos continuamente aplicados. En estos casos, en ambos, veis que la completiva está formada por un infinitivo. Sobre la mayor presencia de las formas no personales de verbo en textos del siglo XVIII, también tratado, también Rafael Cano ha hablado sobre ello, no voy a entrar ahí, pero bueno, ahora mismo no puedo ofrecer cifras definitivas al respecto, pero sí os comento las tendencias, ¿no?, que he observado. También me gustaría comentar que además de detectar el tipo de construcciones atributivas que hay, es interesante observar las disposiciones sintácticas recurrentes que se van dando en el informe y que son extrapolables a otros textos del siglo XVIII, al menos por lo que he visto en Jovellanos, por ejemplo, ¿no? O en Campomanes. Esta estructura es muy habitual, y no solamente con los adjetivos, atributivos de interpretación deóntica, sino también con los verbos modales y con las propias perífrasis. No recuerdo si alguno de los ejemplos de las perífrasis tenía esta disposición. Sí, por ejemplo, aquí se ve también. Esta disposición consiste en que el autor lleva a cabo previamente una reflexión argumentada sobre las causas de la decadencia o de la problemática de algún aspecto de la legislación agrícola y a continuación introduce la secuencia instructiva final como conclusión lógica de la reflexión que ha elaborado previamente. Y esta disposición es muy habitual en el informe de Jovellanos, por ejemplo, y se da aquí también claramente en el informe de Olavide. Esa conclusión lógica la introduce de esta manera parentética el conector siempre, el conector pues, intercalado siempre. Entonces, pues, se ve que hay ciertos patrones sintácticos, recurrentes. En tercer lugar, tenemos el modo imperativo, que, bueno, como se ha señalado en diversas ocasiones, es la conjugación específica con la que cuenta el español para formular actos de habla directivos. Es una forma que, a menos que incorpore atenuadores, tiene una alta carga impositiva y un alto grado de descortesía. Aunque hay diferencias diatópicas, por ejemplo, diferencias de registro, bueno, no voy a entrar ahí. Es interesante destacar que en el corpus que analiza Albitre Lamata, en el corpus de textos epistolares, es el mecanismo, como he dicho antes, más frecuente. En nuestro caso no es el más frecuente son las perífrasis, como he dicho, pero sí que el número de documentaciones del subjuntivo imperativo alcanza la frecuencia de uso de las acepciones atributivas, así que no está mal. Es el segundo recurso más empleado en el informe. El imperativo, como sabéis, es un modo defectivo, una conjugación defectiva que es sustituida por el subjuntivo cuando no se cumplen, perdón, por la rata que hay aquí, cuando no se cumplen las condiciones gramaticales que exige su uso. El subjuntivo, en estos casos, mantiene la función apelativa del modo imperativo, aunque claramente, pues, al no estar conjugado en segunda persona, no es tan impositivo como el propio imperativo. Esta forma, el subjuntivo imperativo, al igual, por cierto, que las acepciones atributivas, no aparece.
el articulado metódico final, donde sí están las perífrasis verbales, pero no las aserciones atributivas, como tenéis en la tabla, que lo tenéis, ¿no? Ni las aserciones atributivas, ni el subjuntivo con valor de imperativo están en el articulado metódico final. Así que se ve que son estrategias más propias de un texto expositivo, argumentativo, ¿no? Más que jurídico, administrativo. Bien. En el subjuntivo con valor de imperativo incluyo formas referidas a la primera persona del singular, perdón, la primera persona del plural, cuyo sujeto hemos de interpretar como colectivo, y formas referidas a la tercera persona. Normalmente en construcciones con se y que tenemos que entender que van referidas a el consejo, pero de una manera más individualizada. Lo vais a ver perfectamente en los ejemplos. Fijaos en esto. Aquí lo que es evidente es que hay un grado de implicación emocional enorme. Estamos ante una especie de arenga, ¿no? Es decir, ese sujeto colectivo que no hay que interpretar como el Estado español, porque estamos ante una etapa que se caracteriza por el despotismo ilustrado, pero bueno, podemos interpretarlo como la sociedad trabajadora en su conjunto, o la sociedad representativa de España en su conjunto. Fijaos, dice, la experiencia del decadente en que nos hallamos acredita que la legislación que nos ha gobernado es insuficiente y aún nociva. Las naciones extranjeras que siguen otras reglas florecen. Este es un argumento muy típico, ¿no? De los ilustrados. Imitémoslas, pues. Estudiemos sus principios, hagamos lo que Inglaterra, desengañémonos del empeño de preferir ganados y prefiramos la labranza, extirpemos los vicios interiores, desarraiguemos los que oprimen, entre nosotros sus progresos y que no se hallan en nación alguna, tengamos el valor de confesar que hemos estado ciegos y abramos los ojos a la luz que nos da el ejemplo, hasta de nuestros mismos enemigos. Fijaos, es un texto con una carga emocional altísima. Son fórmulas que están integradas en un discurso muy comprometido y esto lo vemos en el informe, no lo vemos en el articulado metódico, obviamente, ¿no? Aquí estamos ante una función comunicativa muy clara, que es arengar, instar al cambio mediante la expresión del compromiso, y la forma más efectiva de hacerlo, en este caso, es con el imperativo, el subjuntivo imperativo en primera persona del plural, ¿no? Es decir, em, cada momento del texto requiere sus mecanismos y en este caso, además vemos una acumulación, ¿no? Esto, aparte del análisis cuantitativo, hace falta verlo con detenimiento porque nos damos cuenta de que muchas de las formas de subjuntivo con valor de imperativo que se documentan están acumuladas, como aparece, como ocurre aquí, ¿no? En este ejemplo. Tenemos en los otros dos ejemplos, formas de subjuntivo con valor obligativo en tercera persona, resérvenseles sus dehesas, no se olvide en negativo, ¿no? O sea, en negativo tenemos que utilizar el subjuntivo, etcétera. Bien. Tenemos en cuarta posición el María, patrón. Sí, disculpa, ya han pasado la hora, entonces si pudieses ir en 7, 8 minutos o incluso 10 sí, terminando. porque lo último es muy rápido. Vale, Estaba pues esperando que muchas me gracias. avisara y muchas gracias. Gracias, porque no estoy mirando la hora. Muchas gracias. Disculpa. Como digo, las últimas estrategias que me quedan son la construcción sintáctica que más subjuntivo independiente, los verbos modales y el futuro de indicativo, pero soy muy breve porque no hay tanto en lo que profundizar aquí. Las oraciones con que, los enunciados con que más subjuntivo independiente han sido analizados en el español conversacional contemporáneo y pueden
asumir una función obligativa, pero también pueden expresar, y habitualmente expresan, deseo, por ejemplo, ¿no? Que te vaya bien. Directamente, pues un ejemplo de este tipo de construcción. El catálogo metódico se articula principalmente a partir de este patrón sintáctico. Aquí lo vemos, ¿no? Voy a exponerle un catálogo metódico y ya empieza. Primero, que ningún arrendamiento de tierras pueda hacerse a renta en dinero. Yo aquí no me gusta interpretar que ahí se está omitiendo algo. La construcción es la que es, y la construcción es que es más subjuntivo independiente. Esta construcción es mucho más habitual en el articulado metódico. Vale. Pero también se da en la memoria y, bueno, pues como veis en los ejemplos, se repite la misma estructura. Mm, Me permito aventurar que esta construcción tiene una carga impositiva elevada, que está al nivel del imperativo, como digo, desde mi punto de vista, pero bueno, tengo que seguir indagando sobre ello. Respecto a los verbos modales, el más documentado es convenir en tercera persona del singular, como decía antes. No encuentro en este texto formas realizativas que son mucho más habituales en otros textos, como ruego, suplico, mando, quiero. No es habitual encontrar ese tipo de construcciones en primera persona del singular. El caso de convenir, pues como veis aquí, sí es habitual. Aquí tenemos otra vez el ejemplo con ese pues consecutivo y también es habitual encontrar construcciones hendidas que quizás se puedan interpretar como un recurso de intensificación. Necesitar no es habitual, solo hay un ejemplo y suele expresar necesidad factual, no obligación. No me voy a detener en lo del verbo mandar, no me voy a detener, aunque tengo dudas al respecto. Y en cuanto al futuro de indicativo, ya os he comentado antes lo principal que había que tener en cuenta, y es que he contabilizado, al menos en el análisis cuantitativo, aquellos casos en los que el futuro es el único indicador de modalidad deóntica, que se ve claramente en el último ejemplo. Las justicias, acompañadas del síndico personero y diputados del común, estarán autorizados para otorgar el contrato. El futuro hay que revisarlo muy detenidamente porque suele ostentar una función epistémica. Sin embargo, en estos casos claramente su función es deóntica. Termino con las conclusiones, que quiero dejar claro que era necesario y es necesario analizar los textos en su totalidad, conocer los textos bien, no simplemente hacer un acercamiento cuantitativo que nos distancie y nos aísle del texto y de lo que quiso hacer el autor con el texto, porque si no, hay mucha información que se pierde. La realidad es que Olavide no selecciona los mismos mecanismos ni lo hace con la misma frecuencia al redactar las dos secciones del texto, el informe propiamente dicho y el catálogo metódico final. Esto se puede interpretar, los fenómenos que hemos ido viendo se pueden interpretar como indicios cuantitativos y o cualitativos de tradicionalidad discursivo-textual. Me remito al estudio de Santiago del Rey Quesada. Son frecuentes las estrategias pragmáticas de mitigación de la carga impositiva derivada de la interpretación deóntica de los enunciados. Hemos visto muchas las construcciones con bajo grado de agentividad, incluso construcciones cognitivo-evidenciales del tipo me parece que también son mitigadoras al fin y al cabo, y ello contrasta con algunas marcas de intensificación que también se encuentran. Hemos visto el uso del adverbio muy ante adjetivos, la acumulación de las formas de imperativo en primera persona del plural, el uso repetido de patrones sintácticos e incluso las construcciones hendidas, aunque pongo los signos de interrogación porque tengo mis dudas. Todo ello derivado probablemente del alto grado de implicación emocional que hay y que el autor vuelca en el texto, porque si no vuelca esa implicación emocional, no es igual de efectivo el texto y el objetivo es que lo sea de cara al Consejo de Castilla. En futuras investigaciones, mi objetivo
es contrastar los resultados del texto de la vida y por eso, que no lo he dicho antes, he sacado los datos de frecuencia por millón de palabras, porque esta es la única manera de cuando analice, por ejemplo, termine de analizar los datos del informe de Jovellanos, determinar qué mecanismos tienen mayor incidencia en los textos. Más que con datos porcentuales, lo que hay que hacer es el cálculo por millón de palabras, que también es lo que hice en el artículo sobre las perífrasis modales de obligación. Y nada más, muchísimas gracias y espero que tengáis alguna sugerencia que hacerme. Gracias. Si no, también os haré alguna pregunta. Pues muchísimas gracias, María. La verdad que nos has mostrado toda una panoplia de elementos y con una exactitud y exhaustividad muy grande. Y pues por eso te lo agradecemos, hemos aprendido mucho y yo tengo muchísimas sugerencias y alguna idea que compartir, pero previamente quisiera que los distintos panelistas, los participantes, formulasen alguna pregunta. Bueno, pues si nadie se anima, ¿no? A la de una, a la de dos y a la de tres. Bueno, pues entonces quisiera yo decir alguna cosita. Lo que nos has mostrado sobre los textos del siglo XVIII es algo que me encuentro yo sistemáticamente en dos de ellos, en dos de los textos que trabajo, de viajes, pero que tienen también un cometido con el país, en el sentido de los ilustrados. Estos textos de tipo instruccionales o de recomendación se encuentran en algunos fragmentos de mis textos y aparecen muy bien delimitados porque son digresiones. Cuando un viajero ve algo que no le encaja con los patrones ilustrados o el funcionamiento ilustrado, empieza toda una retahíla de elementos deónticos de mejora del país que se suelen formular siempre como sugerencias, como has dicho tú. Y me he encontrado muchísimos de los mecanismos que tú has descrito. Jovellanos lo hace, pero es mucho más sistemático en el uso Campomanes. También es que el texto de Campomanes es un informe, aunque en forma de viaje, es un informe al Consejo de la Mesta, cuyo director era él mismo. Pero bueno, y quería también pues decir Tengo que que decirte, Francisco, que el discurso de Campomanes que analicé en la tesis, el del fomento mm, de la industria popular, por cierto, que lo iba a decir antes, gracias a Nerea, hay una estupenda reseña sobre el libro. En ese texto era en el que había mayor número de estrategias de modelización de óptica, en el de Campomanes, el discurso sobre el fomento de la industria popular. O sea que me sí, en apunto mis lo que me textos se utiliza dices. muchísimo convendría, Eso es. el Sí, además condicional Campomanes hace, utiliza mucho el condicional, eso es. sí, Aumenta mucho en sus textos el uso del condicional, tanto en las perífrasis como en formas modales como convendría, sí. y ahora, pues, en relación con 2 casos, por ejemplo, el quema subjuntivo, que dijiste que estaba en la parte de el inventario metódico al final, ¿no? Sí, voy Y a que has buscar el proyectado, texto. a mí me parece que es una forma de expresión deóntica muy enfática, mucho más enfática que otras. Vale, a ver, porque eso me interesa mucho. Mira, aquí que estoy sigo proyectando, ¿no? Sí, Vale, mira. Aquí, bueno, por no sacarlo de corde, está en la edición de Ramón Carande, y que era lo que os quería enseñar antes, pero bueno, no me daba tiempo, ¿no? Aquí, aquí termina el informe propiamente dicho, y a partir de aquí, ¿ves? Dice, voy a exponerle en un catálogo metódico las proposiciones que he fundado y que su autoridad, si lo haya conveniente, puede transformar en leyes. Y a partir de aquí ves que cambia el tipo de discurso, claro. Entonces, ¿consideras que es un sí, indicio de alta carga en positiva, no? sí, y sobre todo que tiene una carga enfática muy grande. Vale.
Y también había pensado, porque claro, no las he leído con detenimiento, que esas Ujú. estructuras estén emparentadas con la tradición jurídica. El Sí, asanctio de los documentos texto, cuando se dice si no sé qué, que pene no sé cuántos, ¿no? eso es. Entonces, no En sé las cómo. condicionales, ¿no? Sí, en la zona de asanctio, sí. Si no se cumple esto, pues el mandato, la obligación de pagar o de ir, o, vamos, o de que le caiga la ley encima. Y otro fenómeno fue el futuro con valor deóntico. Es que este futuro es muy extraño, pero existe. Y yo había leído un artículo de Victoria Scandé, que ha dedicado varios al futuro, y uno de ellos es sobre cuáles son los usos del futuro en el español actual. Y ella divide, pues, según una perspectiva más naturalista, usos que adquirimos desde pequeños y usos del futuro que adquirimos de mayores en virtud, Mm. pues, de lecturas, de estudio, etcétera. Y estos usos que adquirimos por estudio, por reflexión, por otros asuntos, cuando somos más mayores, suelen tener un origen más o menos o latinizante o suelen estar Y de instalados en la de hecho, en distancia latín se común. utilizaba el futuro con valor de mandato, Claro, el futuro sintético. y entonces defienden, en Mm, virtud de ese aprendizaje tardío, que pueda pertenecer a ciertas tradiciones discursivas distantes. vale. Bien, y no sé si Sí, Jaime, que está aquí presente, no creo además que que están estaba. emparentados el futuro perifrástico romance con la perífrasis, Claro, sí, y sí. obligación. Mm. Y, no sé en qué tipos de textos, si lo va a estudiar como latinismo o no, pero en qué tipos de textos se suele documentar más en la historia del español, ese. Ramón Morillo lo que decía en el artículo de 2011 es que en los textos del ámbito jurídico, como en la Constitución, Mm, el uso del futuro de mandato aumenta notablemente a partir del siglo XIX, principios del XIX, y que podría deberse a una tradición importada del francés. pues muy bien. Eso lo dice Ramón Morillo en el artículo de 2011 que está en unas actas, ¿están actas de historia de la lengua? Creo que sí. Es modalidad de óntica pero vamos, yo te lo paso porque, Pues vale, muchas gracias. sí, te lo paso, no tiene mucha pérdida, vamos, el artículo, te lo voy a pasar. Hay luego otras estructuras más difíciles de catalogar, que no sé si tú también te las habrás encontrado en estos textos de viaje, que me parece muy interesante, ¿no? ¿Qué hago con una construcción del tipo? El único medio de remediar esto es bla, bla, bla. Es que eso es una estructura de óptica, pero claro, es puramente descriptiva, pero lo es y es habitual. Ya. Yo esas no Entonces, me las he encontrado, ¿eh? O sea, tan impositivo, tan directivo, no. Con único, no. no voy a dar con ninguna, pero no, pero bueno, le daré vueltas. Y bueno, y que el funcionamiento también, dividiendo los textos en partes claramente, da unos resultados muy interesantes de la Mm, composición y que nos da cuenta de que los textos no son monocordes. Yo utilizo esa misma óptica efectivamente. en la tesis. Otra cosa es saber cómo presento los resultados, porque si uno atomiza tanto con 15 Sí, obras, bueno, sobre problemas. todo en las distintas partes de la obra, ¿no? Sí. Pero pero es que es preferible reducir el número de textos y ahondar un poco más en las zonas discursivas, al menos pienso yo, vamos, no sé. Sin volvernos locos, claro, pero sobre todo creo que las macroestructuras, o sea, o mejor dicho, las superestructuras es importante, es decir, el autor, igual que pasa con los prólogos, ¿no? Es decir, la propia disposición física de la obra separa una cosa de la otra, es decir, mm, es evidente que son partes distintas, como, insisto, como pasa con los prólogos, ¿no? Mm.
Bueno, ¿alguien tiene Muchas alguna otra gracias, Francisco, por no, a las ti, María. sugerencias y las preguntas. ¿Y alguien más tiene alguna sugerencia, quiere intervenir? Bueno, pues entonces podemos dar por clausurados este primer coloquio de la primera edición del año 2025. Bien, y anuncio que el siguiente coloquio estará a cargo de Juan Miguel González Jiménez de la Universidad de Córdoba, ¿vale? Que tendrá lugar el miércoles 12 de febrero a esta misma hora, a las 18 horas. Bien, así que bueno, pues muchas gracias, María. Desde la Junta Directiva de la Gracias. GIE te reiteramos la Muchas exposición que gracias, has María. hecho y el tiempo